Más de 1000 protestas en solo un mes. ¿Qué está pasando realmente en Cuba? Mientras apagones, escasez y represión siguen aumentando, nuevos datos revelan una situación que muchos no están viendo o no quieren mostrar. Pero eso no es todo, ¿no? Aquí, en Estados Unidos, una nueva variante del COVID ya está presente en decenas de estados, con mutaciones que podrían evadir, dicen las autoridades médicas, la inmunidad de quienes se hayan vacunado. ¿Deberíamos preocuparnos o es otra alerta exagerada? Voy a hablar con un galeno epidemiólogo al respecto. Y aquí, en el condado Miami-Dade, el congresista Mario Díaz-Balart realizó un anuncio para aliviar el tráfico en una de las zonas más congestionadas. Todo esto y más, aquí en solo minutos. No se vayan, quédense hasta el final, comparte y suscríbete a mi canal. Y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. ¡Vamos ya! Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ni más ni menos que la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Y hoy comienzo este programa, pues siempre denunciamos aquí lo que ocurre en Cuba, las imágenes de los apagones, esas crisis, esas miles de protestas que allí se ven. Pues hoy esas imágenes ya fueron contabilizadas, ya hay una cifra. Y esa cifra la trae hoy el periodista Rolando Cartaya, exprisionero político, quien además es director del programa Represores Cubanos de la Fundación de Derechos Humanos y es el Observatorio Cubano de Conflictos quien ha dado a conocer este informe con esta misma fundación del periodista Rolando Cartaya. Lo he invitado, me acompaña vía Zoom. Rolando, mil gracias una vez más por estar en el programa, ya es parte de la familia, bienvenido. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? Gracias a ustedes, Eleni, por tenerme en el programa. Le agradezco que nos traigas esta actualidad, es una cifra reciente, es un resumen de lo que ha ocurrido solo en el mes de marzo. Y las cifras sorprenden, se registraron más de 1000 protestas en toda Cuba. Cuénteme sobre su informe, adelante. Sí, mira, aunque no es el mes en el que más protestas se han registrado, sí es el mes primero en que más desafíos al Estado policial se han registrado, con 556. Estas son acciones de protesta o denuncia que implican un riesgo, que la gente lo hace a pesar de saber que puede ser reprimido por esto, ¿no? Y hubo 556 de estas, pero además este fue un mes especial también desde el punto de vista de las protestas presenciales, las protestas en la calle. Normalmente en estos informes mensuales que hace el observatorio hemos tenido 13, 14, algo así. No, en este mes hubo 54 protestas presenciales entre cacerolazos, fogatas con la basura en la calle, gritos de libertad. O sea, los cubanos encendieron esa penumbra de los apagones con estas protestas y marcaron un récord en ese sentido, 54, 50 contra los apagones y 4 contra la falta de agua. Pero además también fue un mes en el que se registraron, siendo lo normal, no sé, 10, 12, cuando más, graffiti, carteles. Bueno, en este mes hubo 70 carteles antigubernamentales distribuidos por toda la isla, en muros, paredes, vallas, en el asfalto, lo que implica que hay como una ebullición popular en este mes de marzo, debido, entre otras razones, a que la crisis va tocando fondo y a que también los cubanos están esperanzados, creo yo, creen que tienen la libertad más cerca que nunca y que se están atreviendo más que en otros momentos. Y el descontento, pues como decía, ebulle allí dentro y va en aumento. Estas son las provincias más activas, según su informe del Observatorio Cubano. Y quiero acercarla en pantalla, ahí está
En La Habana se reportaron solo 625 de estas manifestaciones, 625 de estas protestas. En Matanzas 84, Ciego de Ávila 35, Holguín 38 y Guantánamo 31, Santiago de Cuba 77. Es decir, la mayoría se reportaron en el occidente, en La Habana. Siempre en La Habana es como casi el triple o el cuádruple del resto de las provincias, pero es que La Habana también es un polvorín social donde la gente no tiene mucho límite de aguante, vamos a decir. Hemos visto que en este mes de marzo, la inmensa mayoría de estas protestas presenciales que reportamos fueron en los 14 municipios de La Habana. O sea, no hubo un municipio donde no hubiera cacerolazo, donde no hubiera este tipo de manifestaciones en las calles, a pesar, como te decía, del riesgo que la gente sabe que está corriendo y que el gobierno ha demostrado que detrás de las protestas viene la represión. Hubo 159 protestas o denuncias relacionadas con actos represivos y por lo menos 40 de ellas fueron por detenciones de personas que participaron en estas manifestaciones. Que por cierto, no está de más advertir que la policía política está utilizando a colaboradores para que vayan junto a los manifestantes y después les den las identidades de las personas que ellos pudieron identificar. Y por eso es que al día siguiente van directamente a las casas de estas personas. Recuerdo que en Morón, que fue el clímax de En Morón ocurrió ese caso. De estas protestas, existió eso, pero también hubo muchachos que iban con el rostro cubierto. Y esto fue una experiencia de las protestas en Venezuela en 2014, 2017, donde los muchachos de las guarimbas se iban encapuchados o se cubrían la cara para que no pudieran ser identificados. Creo que el que vaya a salir a la calle debe procurar hacer eso para que no lo identifique, porque es que tienen a esta gente directamente empleados en eso, en identificarlo, en filmarlos, le llevan después la filmación y al día siguiente temprano la seguridad está ahí llevándose. Los han asignado y el propio grupo suyo que también dirige con parte de la Fundación de los Derechos Humanos mostró recientemente esos represores cubanos.com, quienes mostraron los rostros de esas personas que fueron las causantes por la cual se conociera la identidad, entre ellos de estos 4 jóvenes detenidos, de el que aún todavía está detenido en un centro de DTI en Morón, Ciego de Ávila, y estoy hablando de Jonathan David Muir Burgos. También, el de Morón, el muchachito de Morón, que tengo entendido que fue el que fue herido en una pierna, y justamente una de esas personas que se dedican a filmarlo, se cree que fue el que le disparó, porque según hemos sabido por personas de Morón, este señor se dedica a tirar pasajes, como dicen, ¿no? Parece que tiene un carro para tirar pasajes, pero realmente lo que es un colaborador de la seguridad Taxista. que incluso tiene una pistola que es ilegal, pero que la seguridad le permite tenerla. Y por eso se cree que fue él el que le disparó a este muchachito, a Muir Burgos, que es hijo de un pastor y que es increíble, tiene 16 años, creo que tiene el muchacho ahora, ¿no? 15, 16. 16 años y tiene una condición médica en su piel por la cual requiere medicamentos y no se lo están dando los indicados. Este es el pistolero, como digo yo, el pistolero ilegal que fue puesto al descubierto por represores.com, Orestes Espinosa Cepero, que fue el que hirió de bala a un manifestante. No tengo la información directa que haya sido a David Muir y a estos son los otros. Este es el que graba, el que se dedica a grabarlos para al día siguiente de entregarle las imágenes a las autoridades. Sí, este otro también salía en un video corriendo delante de la manifestación para filmarlo. Eso, Yeleni, por cierto, eso es delación, eso es un tipo de delación y las consecuencias de esta delación pueden llevar a las personas por muchos años a la cárcel. Y aunque yo creo que la delación en sí no es todavía un delito, es algo que en el futuro habrá que considerar. Porque si tú
te has prestado para esto, para, para identificar a una persona a la que después van a condenar, digamos, si es por propaganda contra el orden constitucional, son de 3 a 8 años. Si es por desorden público, puede ser, creo que de 1 a 3 años. Son personas que van a cumplir una sanción, injusta además, personas inocentes que lo que salieron es a protestar porque no hay quien aguante la policrisis esta que están viviendo en Cuba, ¿no? Entonces, habrá Por lo mismo que todos ellos están viviendo. Salió a protestar un grupo por esa gran crisis que ellos también están sufriendo. Y Sí, aún así eso es los lo delatan. porque los únicos que no están sufriendo esa crisis multisistémica son ya la gente de la élite del poder, digamos, los herederos de los Castro, los generales, de ahí para arriba, creo, porque yo creo que de ahí hacia abajo todo el mundo está sufriendo esta crisis que además, como hemos sabido, no tendría por qué ser, porque de lo que se trata es del egoísmo de este gobierno que tiene el dinero en reserva y podría haber aliviado esta crisis y no lo ha hecho. Y además la intransigencia. La gente está pasando hambre porque a ellos les da la gana, porque no permiten a los campesinos producir lo que quieran, venderlos a los precios que quieran. No les permitían ni siquiera construir una casa de vivienda en la tierra que le dan además en usufructo, no en propiedad, ¿no? Entonces ahora dicen No es que van a propiedad. permitir. Esta gráfica del Observatorio Cubano tiene unas cifras que son válidas de señalar y son los motivos por qué estas personas han salido a protestar. Ahí lo tienen en azul, hay un 42.6%, es por derechos económicos y sociales. Y en rojo han salido a protestar por sus derechos civiles y políticos. Es impresionante y esto no se veía, por ejemplo, este tipo de cifras no las recogía el Observatorio Cubano, digamos, 5 años atrás. No, no. En general, la mayoría de las protestas casi siempre eran basadas en derechos económicos y sociales, como puede ser vivienda, alimentación, los servicios públicos, salud. Pero esto de que sobrepasen las protestas por derechos civiles y políticos en esta gráfica, eso no se había visto hasta ahora. Y en eso tuvieron que ver, por supuesto, esas 556 protestas o denuncias que son desafíos directos al Estado policial y que se concentran cada vez más en los dirigentes, en la élite del poder, o sea, la gente que realmente mantiene al pueblo así. El mayor porcentaje de este motivo para salir a protestar dentro de Cuba ya no es la falta de corriente, es la falta de todo. Es decir, no hay alimentos, no hay nada. Son 127 las que recoge relacionadas con alimentos en la inflación y los ejemplos que ponen ellos son los alimentos de mala calidad o insuficientes. Los servicios públicos que se registraron, ese reporte del Observatorio Cubano, pues está mostrando también las 179 denuncias. Es la segunda categoría más alta por problemas de falta de electricidad, como lo vemos, la escasez de agua, el transporte limitado. Y la inseguridad y la violencia, sí, yo creo que este es otro aspecto que va a ir en aumento y en crecimiento, porque recientemente hay una información de una familia que murió degollada dentro de una casa en Cuba. Y cuando leí, pensando que era un homicidio, suicidio o algo así, no, entraron a robarles y así terminó la vida de esas personas, porque ahora sí se ve la gran diferencia de clase social. Ahora mismo, dentro de Cuba, hay ciertos sectores que tienen dentro de su casa, con puertas cerradas y ventanas, cierta iluminación que se puede filtrar a través de las ventanas. Y entonces hay otras personas que le tiran piedras, me han dicho, me comentan en los programas, a esas casas que están iluminadas. Es decir, que hay que tener miedo, tener acceso a una especie de cargador o de panel solar, porque puedes ser víctima de que las personas te quieran robar para tenerlo. Entonces aquello se va a volver una especie de desastre, una especie de acabose. En el informe hubo un caso de eso, que entraron a una casa y lo primero que se llevaron fue la planta, el generador, fue lo primero que se llevaron.
y otras lámparas y otras cosas que si no es para los propios ladrones es para venderlo y se venden bastante caros, ¿no? Pero esto que tú mencionabas de la inseguridad ciudadana, esto ha sido por más de un año una de las principales preocupaciones de la gente en Cuba, de los cubanos, en el sentido de que una madre no puede estar segura de que si su hijo sale, sobre todo si su hijo tiene una moto, algún vehículo, si va a regresar o no. En Holguín, este mes pasado, encontraron en un parque el cadáver de una persona degollada y había sido por eso, era para quitarle la moto. Entonces, es un tremendo problema. También una característica este mes pasado fue que en lo que fue muertes, se acumularon 27 personas muertas por violencia de género o social o violencia criminal. Entonces, además de eso, en 7 casos, los asesinos, las personas que mataron a la víctima, fueron miembros de la familia. La gente está muy crispada, está muy, uh, yo diría que deberían reflexionar un poco. La crisis de valores también está es muy profunda y está sucediendo eso que nos preocupa bastante, esto de que la familia misma mate a otros familiares. Bueno, están los casos también de los feminicidios, que generalmente es la pareja o es pareja, pero es que en este caso fueron hijos o nietos los que mataron a sus abuelos, a sus padres. Entonces es para preocuparse y es algo que creo que incluso el día... Hay una degeneración de la clase social debido a esa crisis que va en aumento. Exacto, exacto. Y entonces creo que uno de los problemas más grandes que vamos a tener es justamente cambiar un poco la mentalidad de la gente. Creo que Cuba se recupera, en 5 años Cuba económicamente está recuperada, pero cambiar esta crisis de valores, cambiar esta mentalidad, pues va a costar trabajo, a pesar de que sí hay mucha gente que está diciéndonos que Cuba no está perdida, que están trabajando para el prójimo. Por ejemplo, esta muchacha, Yamil Calafita, está pasando por aquí no sé si bueno, era un régimen. Yamil Calafita. Una ambulancia, pensé que era un carrito de helado de niños. Tiene un grupo de personas que se dedican a eso, a llevarle raciones a las personas que están en la última, tú sabes, en la base de la pirámide social, gente que de verdad, no digo yo que son vulnerables son muchos cubanos, muchos millones de cubanos, sino que son miserables realmente, lo que están viviendo es la miseria, y hay mucha gente en las iglesias, grupos de jóvenes, como el de ella, que están haciendo algo por el prójimo, y esto nos dice que todavía queda una reserva, yo diría, que de moral, de amor por el prójimo en Cuba, a pesar de estas otras cosas que estamos viendo con respecto a la inseguridad ciudadana. Sí, la falta de valores no es algo generalizado, pero es algo que hay que ponerle atención y hacerle un llamado también a la familia y reunirse quizás con un pastor, con un cura, ir a la iglesia y buscar de una guía espiritual, porque en el medio de ese caos, yo creo que el asunto de la supervivencia ya te torna y te ciega un poco y te torna violento de por sí. Mencionando lo que está viviendo cada cubano ahí dentro, Rolando Cartaya, no quisiera que pasáramos por encima la nueva situación en la que se encuentra el preso político Luis Manuel Otero Alcántara, quien ha entrado en un ayuno tras recibir una amenaza de muerte conjuntamente con los reos que se encuentran en esa cárcel donde él se encuentra de máxima seguridad. ¿Qué podría verse en los próximos días si el mismo régimen no es capaz de asegurarle las vidas a esos presos políticos? Yo creo, Yeleni, que ya lo habíamos hablado en otro programa acerca de aquel plan Paraguay que ellos tienen, por el cual ellos ni le darían la libertad a los presos políticos, más bien los concentrarían e incluso los neutralizarían, según decía ese plan que lo dieron a conocer los consejos de defensa provinciales para el caso de una confrontación con Estados Unidos.
pero yo creo que lo están adelantando por esto mismo que está pasando, que estas amenazas de muerte contra los presos políticos, esto que estamos viendo en las calles, que son prácticamente toques de queda, donde si antes patrullaba un carro de la policía, ahora van como 5 carros. Uno de ellos tengo entendido que es de la Brigada Especial del Minin, que son antidisturbios. Y entonces detienen a cualquiera por cualquier motivo y se lo llevan preso. O sea, no quieren a nadie tampoco en la calle. Y eso es lo que puede ser que haya contenido un poco las protestas en los últimos días. Además de que, bueno, les acaba de llegar petróleo de Rusia, autorizado por el presidente Trump. Tengo entendido que Rusia le pidió permiso a Estados Unidos para mandar este petróleo, pero que no es un petróleo que les va a durar mucho. En primer lugar, según dice Jorge Piñón de la Universidad de Texas, que es un experto, esto se va a convertir Ajá. en diésel. Son 730.000 toneladas de crudo que se van a convertir en 250.000 de diésel, y que eso le alcanzaría al gobierno cubano para 10 o 12 días. Entonces, justamente Muy pocos días. terminamos el informe diciendo, bueno, Muy pocos eso días tal vez es. entonces le sirve para no tener cacerolazo en 10 o 12 días. Hay, Porque no, hay una, no hay son- una cifra que todo el mundo dirá, sí, son toneladas de petróleo, pero se traducen en esa cantidad de miles de barriles, que son 700.000, y Cuba necesita entre 100.000 y 140.000 barriles diarios para poder sí, generar y poder funcionar al día completo, y es lo que sí. no hemos visto en Cuba, no en los últimos 3 meses, en los últimos 5 años, no hemos visto que en Cuba funcione la corriente 24 horas, ya son alumbrones. Pero quisiera que me diera su opinión sobre algo que le voy a poner en pantalla. Voy a mostrar un video de cómo el ingenio del cubano no se detiene. El ingenio del cubano dijo, hay que salir, me van a arrestar, voy a coger la cazuela, en mi casa me van quizás la mamá, la abuela o la esposa, le van a dar con la cazuela en la cabeza para que no salgan, para evitar que sea arrestado su familiar, claro está. Y se le ha ocurrido un invento a un cubano, que no puedo identificar ahora, no se ha dicho, para poder protestar. Esta es más o menos la sirena en la guerra, que es una comparación un poco oscura. Una especie de sirena que dice hora de cacerolazos. Voy a ponerle ese video para verlo. ¿Qué le parece? En el techo de la casa. Sí. Es tremendo, un molino, un molino de viento para que entonces suene la cacerola sin. No, yo no hice nada. yo, yo solamente. No, Y lo yo está no haciendo fui. el aire. Yo no Fue, fui, fue fue el aire. la presión del viento. Esto Ajá. suena todas las noches y me imagino que se embulle en un grupo a hacerlo. Esto, por cierto, el origen del cacerolazo no es nuevo, ni es cubano, ni es venezolano, no. Es de los años 70 y ocurrió principalmente en Chile. Y de Sí, ahí nace ese fenómeno de protesta, ¿no? Nadie se eso, imaginaría que tendría en su casa, en la cocina, una especie de pancarta que diría lo que quisiera decir, al sonido, al unísono, todos los residentes de un barrio, con este ruido de calderos, de sartenes, no sé, de vasija metálica, pues logran este tipo de sonido que atormenta en este momento que está viviendo esa crisis los cubanos de la isla, pues atormenta al régimen, porque el régimen cualquier cosa les atormenta. Si le pintan la pared, se atormentan. Si les tocan una cazuela, se atormentan. Pero no hacen nada, y usted lo ha visto a lo largo de estos años, no hacen nada, Rolando Cartaya, para que esos cacerolazos se detengan. Algún tipo de medida, te voy a dar almuerzo, te voy a dar un desayuno, ven y recoge un medicamento, haz algo. Y así por lo claro. menos haces una parada a este tipo de protesta de cazuelas. Quería tocarte 2 puntos del informe que creo que fueron bastante significativos en el mes. El primero fue este escándalo
que hubo con respecto a la ayuda humanitaria de México. O sea, México ha mandado 4 barcos de ayuda humanitaria a Cuba y resulta que va un equipo de TV Azteca a La Habana y se encuentra que en las tiendas de los militares, las TRD Caribe, o sea, de las tiendas de Gaesa, estaban vendiendo esta mercancía que ellos la conocen bien además. La conocen incluso En por las marcas, dólares. en dólares. Las estaban vendiendo en dólares, esa ayuda humanitaria. Entonces, después incluso, eh, o sea, las personas lo que recibían, y no todas, algunos niños, algunos ancianos, una latica de sardina, una latica de vegetales, algo así. Y sin embargo, ellos vendiendo gran parte de esa ayuda en las tiendas en dólares. Eso también es otra muestra de tremendo egoísmo, ¿no? Y el otro No, punto de tremendo es, egoísmo y cinismo, y cinismo. Conversé con el periodista que viajó a Cuba, Rodrigo Lema, de TV Azteca, conversé con él, porque muchas personas dentro de Cuba, y lo tiene que haber visto, y el propio diplomático cubano en México, pues trató de desmentirlo, que se usó imágenes de inteligencia artificial, y aquí le pregunté, y él me dijo, utilicé, y está puesto en el video, las imágenes artificiales, en algún momento holográfico, porque la persona que le mandó el audio donde se estaba denunciando, pues no quería mostrar el rostro. Y sí me confirmó que él estuvo y viajó a Cuba. Es decir, que es una denuncia que no solamente él la hizo ejemplificando en alguna parte del video, él hizo 2 trabajos en ese viaje, utilizó inteligencia artificial, pero existió la marca, como hemos visto todas las imágenes, la marca de esos productos es mexicano y la estaban vendiendo en dólares. Y ya luego vimos que la sardinita que le estaba llegando y las galletitas, el paquete de galletitas María, estaba dándosele, pero solo si mostraban la libreta de abastecimiento, que es otra de las tantas cosas que el régimen no acaba de hacer bien. y el otro punto que te quería tocar es el ridículo que ha hecho la seguridad del Estado contra una niña, una muchachita menudita y de 21 años, Ana Sofía Benítez Silvente. Esta muchacha que se expresa tan bien, que tiene un pensamiento crítico tan lúcido y que por supuesto se ha vuelto viral, de todos sus videos se han vuelto virales. La citan primero a la madre, después a ella, las amenazan con prisión por supuestamente divulgar la identidad de la persona que fue a citar a la madre. Y además de eso, la ponen en reclusión domiciliaria y le quitan la internet. O sea, es increíble ese aparato poderoso que es la seguridad del Estado, forcejeando con esta muchachita, ¿no? Que no tienen otra manera de quitársela de arriba que aplicarle la máxima presión, amenazarla con la cárcel. Y vamos a ver, porque ella ha dicho que ella no se va a rendir. Es tremendo. Ella va a continuar. Les han prohibido hasta salir del país. Sí, también. Por solo publicarte, que es lo que yo puse aquí, publicar un video y decir esto está pasándome hoy en la vida. Lo que hace Ana Benzi es graficar cómo son sus días. Ah, bueno, que desafortunadamente para el régimen sus días dentro de Cuba son de esa manera y ocurren de esa manera. Viene alguien a citarlas, bueno, te quedaste grabado, estoy dentro de mi casa y yo grabo lo que yo quiera dentro de mi casa. Y esas son las cosas que tú dices inauditas del régimen que no tienen ni pies ni cabeza y que entenderlas ni ellos mismos yo creo que no la creen. Solo ellos se pueden reinventar una manera pues más incrédula que la otra de hacer algo que supuestamente ellos le ven lógica, que es atentar contra la llamada revolución. Rolando Cartaya, muchísimas gracias por esta oportunidad, darnos a conocer de primera mano ese informe del Observatorio Cubano de Conflictos y conocer que esas manifestaciones y esas protestas pues ya tienen un número y están ocurriendo dentro de Cuba y nos importan. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un placer.
A ustedes, compartan el link del canal y del programa para que puedan otras personas ver este tipo de entrevistas, ver el programa. Si no se ha suscrito, es la mejor manera de recibir un aviso, pues esta es la hora de hacerlo. En la descripción del programa hay un link que dice suscribirse. Aquí con solo un clic ya es parte de la comunidad de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Les espero, tengo mucha más información a continuación. No se vayan. A esta hora aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, pues tratamos un tema delicado. Está volviendo a ocurrir. Muchas personas verán a sus vecinos o algunas personas en los mercados con mascarilla y dirán que exagerados, pero no. Hay algo que debes saber, pero no quiero ser yo quien se lo diga, sino al doctor Carlos Torres Viera, epidemiólogo, quien me acompaña vía Zoom a esta hora en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Y le doy la bienvenida, doctor, para hablar de una nueva variante de COVID que está circulando. ¿Esto es real? Bienvenido, cuéntenos. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer. Mira, sí, hay una nueva variante de COVID, ¿okay? Que se ha denominado como BA.3.2. Es una variante que surgió, para que tú veas, una variante que realmente surgió, lo detectaron la primera vez en el 2024 en Sudáfrica. Y después, básicamente, las otras variantes tomaron el control y esta no había vuelto a surgir o a verse comprometiendo pacientes de manera importante hasta recientemente, donde ha surgido tanto en Europa como aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando que se ha visto en 25 estados aquí en Estados Unidos. Es preocupante. Correcto. Pero, sí, correcto. Pero al mismo tiempo es una variante del COVID que hemos tenido en los últimos años, que no se diferencia significativamente, excepto por ciertas mutaciones, pero no en la parte de la enfermedad que produce o de la transmisibilidad que produce, ¿okay? Y entonces, y que además está en términos generales, la vacuna que se aplica de COVID para aquellos que se están poniendo la vacuna también ofrece protección contra esta variante. Entonces, está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como variante de interés, pero hasta ahora desde el punto de vista clínico, aunque obviamente puede producir enfermedad, no se está comportando diferente que las otras variantes de COVID, y este año no ha sido tan dramático en términos de su impacto como han sido otros virus respiratorios. Ahora, las personas que están vacunadas contra el COVID, ¿pudieran contraer esta nueva variante? Acordémonos que ninguna de las vacunas, tanto del COVID como la vacuna en general de virus respiratorios, ¿okay? Influenza, etcétera, ninguna son 100% efectivas, ¿okay? Siempre hay la posibilidad de adquirir la enfermedad, o mejor dicho, de adquirir el virus. Lo que hace la vacuna es que protege contra la enfermedad severa y disminuye la tasa de mortalidad y de complicaciones. Entonces, sí, la respuesta técnica es que sí, usted puede recibir la vacuna y infectarse con esta variante o con cualquiera de las otras variantes de COVID. Sin embargo, la protección que ofrece la vacuna es que el riesgo que usted tendría de enfermarse severamente, de terminar hospitalizado o de tener complicaciones por el COVID disminuye con la inmunización. Hay síntomas que quiero poner en pantalla y luego me dicen, porque ya muchas personas, y es mi caso también, cada vez que siento un síntoma, lo primero que pienso es en influenza. Ya había olvidado el COVID, pero ahora hay que traer la posibilidad de COVID de nuevo a la mesa. Estos son los síntomas de esta nueva variante, como mencionaba el doctor. Él mencionaba que esta variante se llama la BA.3.2, pero eso no es suficiente para uno. Con que le digan que tiene la variante del COVID es suficiente. Si siente dolor de garganta, tos, congestión, fatiga, dolor de cabeza, fiebre, problemas gastrointestinales como náuseas o diarrea, pues según el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades se está diciendo esto pudiera ser tratado como el COVID. ¿Qué sugeriría, doctor Carlos Torres Viera, como epidemiólogo? Son muy similares estos síntomas a lo de la influenza, ¿no? Claro, miren, en realidad son muy similares. Si tú ves esa sintomatología de cualquier virus respiratorio, la gripe común, que es causada por un grupo de virus que llamamos rinovirus,
otras enfermedades respiratorias, como por ejemplo el virus sincitial respiratorio, los virus de parainfluenza. Todos esos virus circulan, el metapneumovirus, todos son virus respiratorios que circulan durante el invierno con mayor preponderancia y todos van a dar unos síntomas muy similares. O sea que si tú te presentas con esos síntomas que tú estés señalando allí, yo no puedo discernir desde el punto de vista clínico sin hacer una prueba específica si esto es COVID, si esto es influenza, si esto es alguno de los otros virus. Entonces, la ventaja que tenemos en los actuales momentos con respecto al pasado es que si usted, por ejemplo, tiene algunos de estos síntomas, sobre todo si los síntomas son intensos, en general, sobre todo, por ejemplo, el malestar general, el dolor muscular, la fiebre alta y la sintomatología respiratoria, uno tiene la posibilidad, por ejemplo, de hacerse una prueba rápida que existe actualmente, que la puede comprar en la farmacia, que es una prueba rápida que le da la respuesta de si usted tiene COVID o si usted tiene influenza. Le da ambas respuestas. Entonces, por lo menos esos dos, que son virus que tenemos tratamiento específico, es decir, si usted tiene influenza, nosotros podemos darle tratamiento antiviral. Si usted tiene COVID, nosotros podemos darle en aquellas personas de alto riesgo tratamiento específico antiviral para COVID. Entonces, esa prueba está disponible sin que usted tenga que ir al hospital o que tenga que ir a un centro especializado, sino que usted la puede comprar y se la puede hacer. Es muy fácil de hacer, las instrucciones son muy sencillas y en 5 minutos o 15 minutos desde hacerse la prueba usted va a tener la respuesta de si usted tiene COVID o influenza y puede consultarlo con su médico. Si usted no tiene acceso a esos medicamentos, a esas pruebas, o los síntomas son muy intensos, bueno, lo lógico es que llame a su médico y lo discuta con su médico y él le dará instrucciones, sobre todo para valorar los factores de riesgo que pudieran complicar una enfermedad respiratoria. Pero la sintomatología como tal solo, no hay manera de que ningún médico, ninguna persona le pueda decir esto es COVID, esto es influenza, esto es virus sincitial respiratorio, todos se presentan muy similar. Hay que hacerse un examen. Esto se ha registrado, hay más de 140 muestras positivas identificadas con esta nueva cepa de COVID. Para aquellos que acaban de sintonizar, estoy hablando con el doctor Carlos Torres Viera, epidemiólogo, sobre una nueva variante del COVID. Sí, esto no es una manera de alertarlos a correr, regresamos a la pandemia. No, he tratado este tema en el programa para hacer un poco de conciencia y regresarnos a ese momento donde nos encontrábamos en el tomar conciencia para no contaminar a los demás y no pasar el catarro así por pasarlo y contaminando a todo el mundo sin saber de qué se trata. Es de manera humana hacerse un examen como lo que está sugiriendo el doctor Carlos Torres Viera y deben hacerlo, buscarlo en la farmacia o ir a su médico de cabecera. Digamos, ¿cuán mortal pudiera ser esta nueva variante? Mi pregunta. Fíjate, la mortalidad, los casos de mortalidad de COVID y los casos de enfermedad severa de COVID, los casos de hospitalización de COVID, en general han bajado. O sea, no estamos ni cerca de lo que tuvimos cuando la pandemia. Entonces, uno no piensa que con esta nueva variante tampoco va a cambiar de esa manera dramática. Sigue siendo una enfermedad que puede traer complicaciones. Recordemos que esta es una enfermedad que no solo trae potencialmente complicaciones respiratorias, sino que pudiera traer complicaciones de otro tipo, incluso neurológicas, de fatiga crónica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el virus quedó con la pandemia. El hecho de que la mayoría o prácticamente todos en la población tenemos un cierto grado de inmunidad ahora en esta época, dada porque sufrimos la enfermedad, porque nos vacunamos en el pasado, etcétera, previene en gran medida la enfermedad severa. Pero acordémonos que la inmunidad para los virus respiratorios, y aquí no solo estoy hablando también del COVID, sino también de la influenza, para estos virus respiratorios, aunque usted se vacune o usted sufra la enfermedad este año, por ejemplo, esa inmunidad generalmente va disminuyendo con los meses y pudiera volver a sufrir la enfermedad al final del año, porque realmente los anticuerpos se van perdiendo relativamente rápidamente. Entonces, por eso es la recomendación de la vacunación recurrente, tanto para la influenza como el COVID. Pero no esperaríamos una enfermedad dramática. Desde el punto de vista clínico, yo te puedo decir que este año, por ejemplo, vimos muchísimo más enfermedades severas, hospitalización, etcétera, con influenza. Tenemos una temporada de influenza moderada este año, moderada intensa, que empezó más temprano del usual. Y entonces, bueno, pero está ahí. Entonces la gente tiene que saber que si están circulando, usted se puede enfermar, usted lo puede transmitir. Y uno, como tú dijiste, tiene que ser consciente de que si tiene síntomas respiratorios, esto
Si para usted fue muy leve, para otra persona pudiera ser muy severo, sobre todo si la otra persona que la adquiere tiene factores de riesgo para enfermedad severa. Alguna precondición médica que ponga en riesgo su vida, y es lo que estamos tratando de evitar, haciendo conciencia al respecto. Una de las muestras, o varias de las muestras de esta nueva variante, según un desglose que hizo el Centro de Control y de Prevención de Enfermedades, los CDC, el estudio fue que 132 se encontraron en aguas residuales. Y esta es la parte más importante. El número es pequeño, pero es importante. 4 en viajeros internacionales. Ahí que estamos entrando y saliendo del aeropuerto como si fuese nuestro mercado más cercano. Muchas personas trabajan volando. 5 en pacientes clínicos, 3 en aguas residuales de los vuelos. Es decir, donde más podemos contaminarnos en lugares cerrados, y ahí es ahí donde tenemos que tomar conciencia. Y si estás enfermo, pues no sé, ponerte una mascarilla, toser con la boca tapada. Hay una pregunta que muchas personas se hacen, doctor, y me lo han dicho, pero ¿tú te volviste a vacunar? Y le digo, muchas personas creen que uno se vacuna desde que nace y ya nunca más. O cuando pasó lo de la pandemia, me vacuné en la pandemia y ya no hay pandemia y ya nunca más. ¿Qué le diría a estas personas que tienen esa manera de pensar y esa costumbre para con su propia salud? Porque eso es algo que está atentando contra ellos mismos, que luego pone en riesgo a sus familiares y demás, pero es algo que está tomando una decisión un poco, a mi entender, errada. Correcto. Mira, hay vacunas que se aplican usualmente durante la niñez, hay vacunas que se aplican en adultos. La característica de cada vacuna es muy particular de la vacuna. Tenemos, por ejemplo, hay vacunas que hoy en día, por ejemplo, para darte un ejemplo de una vacuna que no aplicamos regularmente en los Estados Unidos, pero que es problema incluso ahorita en Latinoamérica, que es fiebre amarilla. Fiebre amarilla es una vacuna que se aplicaba cada 10 años, pero hoy sabemos que es una vacuna que prácticamente con una sola dosis, probablemente de por vida, usted tiene inmunidad. Eso no pasa con las vacunas de virus respiratorios. La vacuna del sarampión, pero es otra vacuna bien conocida por la gente, es una vacuna que usted coloca las dosis de la niñez y no tiene que repetir las dosis, una vacuna que dura para toda la vida prácticamente. La vacuna de la hepatitis B es lo mismo, pero las otras vacunas, incluso algunas de las niñez, por ejemplo el tétano es una vacuna que usted debe reforzar cada 10 años porque los títulos de anticuerpos bajan. En el caso de las vacunas de virus respiratorio, bajan incluso más rápidamente, y por eso la recomendación de que anualmente la vacuna del virus de influenza se da cada año. Tiene 2 explicaciones. Uno es que los títulos de anticuerpos bajan, y cuando bajan sus títulos de anticuerpos, entonces usted no tiene tantas defensas. Y segundo, que el virus muta. Y entonces la vacuna se ajusta a esa mutación del virus para hacerla más efectiva. Lo mismo ocurre con el COVID. El virus muta y uno tiene que estar chequeando la vacuna, que se chequea anualmente, para estar seguro que en la vacuna están incluidos cepas que están circulando activamente en la población y se mantiene la protección. Entonces, no, las vacunaciones tienen cada cual su ritmo. Hay que hacer refuerzos de vacunaciones frecuentemente, y no estoy hablando nada más del COVID como la gente cree, sino que incluso la vacuna, algunas de esas vacunas que usted recibió en la niñez, otra vacuna es, por ejemplo, el coqueluche, que es la toferina. Esa es otra vacuna que uno pierde inmunidad y tiene que hacerlo. La gente generalmente no se lo pone, no se lo recomienda incluso los médicos primarios, pero esa es la realidad, que deberían hacerlo. Entonces, las vacunas tienen cada uno su ritmo y usted debe discutir eso con su médico. Siempre es mejor prevenir que sufrir una enfermedad. Siempre que uno sufre la enfermedad tiene el potencial de complicarse, además de los riesgos económicos para la familia, etcétera, de que usted termine hospitalizado. Claro. Y entonces, esas cosas hay que discutirlo. Siempre es mejor prevenir, y la vacuna siempre es mejor ponerse una vacuna que sufrir la enfermedad. Que nuestros mayores y nuestros menores están ahí, que son los más hipersensibles ante todo tipo de enfermedad respiratoria. Doctor Carlos Torres Viera, epidemiólogo, quisiera hacerle la pregunta de los $100 millones. ¿El COVID vino para quedarse? Absolutamente vino para quedarse, y seguirá con nosotros presente para el resto de nuestras vidas. Ahí escucharon, el COVID no se marchó, el COVID no se fue. Hay que seguirse protegiendo. Le agradezco infinitamente su tiempo y sus conocimientos para que la audiencia de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina pues se instruya y tome todo el conocimiento, y su decisión ya es de cada quien, es propia. Gracias, doctor. Un placer, gracias a usted. Gracias a ustedes. Continúo con un poco más de información aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Ni más de lo que ocurre, no lo inventamos, el COVID está ahí, una nueva cepa, regresó. Ni menos de lo que nos importa. Les espero, no se vayan.
A esta hora aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, pues tenemos ese momento en que el congresista cubano-americano Mario Díaz Valar hizo un importante anuncio aquí desde nuestra ciudad. Ahí tenemos las imágenes, las cámaras de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina y nuestro reportero estuvieron allí. Les voy a explicar de qué se trata. Fueron $6 millones en fondos federales los que fueron asignados por el congresista Mario Díaz Valar para abordar la congestión vehicular en una de las zonas más transitadas del condado Miami-Dade. El anuncio, realizado, como acabo de mencionarles, por el congresista Mario Díaz Valar durante un evento que fue celebrado en el área del Northwest, en la 170 y la 154, en las inmediaciones de la autopista I-75. Nuestro reportero estuvo allí y nos va a decir cuál es el objetivo de estos fondos de manos del congresista Mario Díaz Valar y también del comisionado del distrito, que ahí vemos en pantalla, del distrito número 13 del condado Miami-Dade, René García, para que nos expliquen para qué se van a utilizar esos fondos. Vamos a ver a continuación. Gracias, muy breve, gracias y gracias a ustedes por estar acá. Como dijo nuestro gran líder aquí localmente, el senador René García, sin él esto no sería posible. Trabajando en conjunto con el tremendo alcalde de Miami Lakes, con el liderazgo de Hialeah, con el condado y también con el estado de la Florida. Y tenemos aquí el secretario del Distrito 6 de Transporte del estado de la Florida. Esto es lo que es posible cuando se trabaja como equipo. Yo he tenido un expediente de recortar fondos innecesarios a nivel federal, pero también de traer fondos para proyectos importantes para nuestra comunidad. Estos son otros $6 millones. Como dijo René García, él describió lo que es este proyecto, la importancia de este proyecto para los residentes de Hialeah, para los residentes de Miami Lakes. Para mí ha sido un privilegio poder trabajar con este liderazgo a nivel local, estatal y ahora con mis colegas en el Congreso para obtener fondos adicionales para nuestra comunidad. Repito, esto es lo que sucede cuando se trabaja en conjunto, con eficacia, y le doy las gracias al liderazgo, al alcalde, el gran alcalde de Miami Lakes, los concejales, el vicealcalde, nuestros legisladores estatales y también al secretario de Transporte aquí local del estado de la Florida. Y particularmente al senador René García, porque sin él esto no hubiese ocurrido. Trabajando juntos obtenemos logros para nuestra comunidad, pero eficientemente, sin despilfarro, sin malgasto. Esto es otro ejemplo de lo que se puede lograr trabajando juntos. Muchísimas gracias. El proyecto es bien fácil, es conectar a la ciudad de Miami Lakes y la ciudad de Hialeah con la I-75 para que tengan alivio, entrada y desagüe de la I-75 a las diferentes ciudades. En estos momentos la ciudad de Miami Lakes y la ciudad de Hialeah al oeste nada más tiene una entrada y una salida. Aquí en Miami Lakes solamente hay una conexión al Palmetto. Esto le va a traer alivio y le va a traer alternativas al tránsito. La gente lo estaba pidiendo, ¿no? Los residentes. Claro, los residentes aquí le hace falta. Hace tiempo que están pidiendo un alivio tráfico y aquí lo tenemos en estos momentos, que creo unos cuantos años vamos a ver el fruto. El financiamiento forma parte de la Ley de Asignaciones y Consolidadas del año 2026, que fue aprobada por el Congreso y promulgada a principios de este año. Cabe señalar que la fecha de inicio de esta obra aún no ha sido pautada, pero por lo menos ahí están los fondos. Nuestro camarógrafo, muchísimas gracias por haber estado en el evento y traernos estos momentos aquí, a Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, para que nuestra comunidad de Miami, porque también nos importan esos sucesos y temas de aquí, de nuestra comunidad de Miami, de Estados Unidos y de todo el mundo. A ustedes no se vayan, regreso con sus saludos. Les espero. Tiempo de despedir este Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, leyendo sus comentarios y opiniones en un programa anterior. Vamos allá, abrimos pantalla como por arte de magia y ahí aparece la primera, pues nuestra fiel televidente y cibernauta Nirma Rodríguez, gracias por escribir. Y ella pues comentó muy analíticos los comentarios que hace el señor Saladrigas sobre el presente y futuro de nuestro país y continuó. Gracias, Nirma. Manny Catalano, voy a aprovechar para leer más comentarios. Nirma, se escucha muy bajito. Bueno, hay un botoncito que tiene que tener tu dispositivo que se llama volumen, ahí lo subes y seguro que se te va a hacer pues más claro. Nirma Rodríguez volvió a comentar y dio las buenas tardes para todos. Jamás esperemos prosperidad y bienestar de un régimen comunista, solo esperemos hambre, miseria
y sometimientos. Gracias, Nirma, por tus florecitas, por comentar, por ver el programa. Eduardo escribió, a Cuba me la imagino como Dubái. Eduardo, mira, le gusta la manera de esa nueva Cuba al estilo de Dubái. José Vilacova comentó, gracias por hacerlo. Girando Montero también comentó, gracias por hacerlo. Luis Fontova, el próximo 17 de abril se cumplirá otro aniversario de la Bahía, de la invasión de Bahía de Cochinos. Gracias, Luis Fontova, por comentar. A todos ustedes, el tiempo casi como que no alcanza para leerles a todos y también poderle dar las gracias a todos aquellos que ven cada programa de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero en un próximo espacio. Hasta la próxima.